La primerita que es de glucosa a glucosa 6-fosfato, la tercera que es de fructosa 6-fosfato a fructosa 1,6-bifosfato, y muy importante la última que es la transformación del fosfanol piruvato a piruvato, ¿ok? Recuerden que la glucólisis es un proceso en el cual la finalidad de estas 10 reacciones es obtener piruvato y ATP. Vamos a ver que los ATPs que se generan de manera por glucosa son entre 34 y 36, bueno, 32 y 34, y al menos en esta vía solamente hemos generado dos netos porque invertimos dos ATPs para justamente la fase de inversión, que es para la glucosa 6-fosfato y para la fructosa 1,6-bifosfato. Y posteriormente, del gliceraldehído 3-fosfato, nosotros obtuvimos un NDH y posteriormente del 1,3-bifosfoglicerato pudimos obtener un ATP y con el piruvato sinasa de fosfanol piruvato otro ATP. ¿De acuerdo? Hay algo bastante común cuando nosotros hacemos glucólisis, que es la glucólisis aeróbica, que es en la presencia de oxígeno o una vía aeróbica. Y lo que ocurre en esta vía prácticamente es el metabolismo de glucosa piruvato. Y este piruvato, al ser un metabolito de encrucijada metabólica, este puede tener distintos destinos. El que ustedes van a conocer en la vía normal es, vamos a transformar la glucosa en piruvato. De esta reacción vamos a obtener 2 ATPs y 2 NDHs. Ahorita no peleen los NDHs. Este piruvato va a entrar a la mitocondria hasta la matriz mitocondrial y dentro de la mitocondria se va a transformar se va a transformar, se va a transformar por descarboxilación del piruvato en acetilcoenzima A. Ya que se transforma el piruvato en acetilcoenzima A, como dijo ella, el fitness, aunque se vaya. Oh, qué lache. Ajá. Va a ser el que esté más alto. ¿Por qué no puedo soltarlo? A ver. Ok. Ya que se transforma de piruvato a acetilcoenzima A, esta se entra el ciclo de Krebs y en el ciclo de Krebs es modificada para darle constantemente vueltas y en estas vueltas genera NDHs y FDH2 y continúa toda la vía metabólica asociada a la vía aeróbica. Cuando este piruvato no tiene que llegar a la vía aeróbica, va por una vía anaeróbica. La vía anaeróbica, la vía de la glucólisis anaeróbica, vamos a degradar glucosa a piruvato. Eso sigue igual, no se ha modificado absolutamente nada. Pero este piruvato no va a entrar a la mitocondria para hacer una vía aeróbica, sino lo va a hacer por una vía anaeróbica. Este piruvato va a ser transformado por una enzima llamada lactato deshidrogenasa, que esta enzima lo que hace es transformar el piruvato en lactato, ¿de acuerdo? Pero esta transformación va aunada al gasto del NADH. ¿Cuál NADH? Bueno, NADH, el cual nosotros generamos justamente en la vía glucolítica. Esta transformación de piruvato a lactato por una vía anaeróbica es gracias a que este piruvato, al ser un metabolito, el cual es de encrucijada metabólica, puede irse a distintos destinos. El primero es el que nosotros vamos a ver, es esta parte. La generación de piruvato acetilcoenzima, ciclo de Krebs, cadena transportadora de electrones y fosforilación oxidativa. Y al final vamos a obtener los ATPs necesarios, pero esto lleva mucho tiempo. Pero el piruvato también puede transformarse en lactato, con la lactato deshidrogenasa, y esto se hace en condiciones anaeróbicas. Y este mismo piruvato, al ser este metabolito, también puede formar parte de la formación de otro tipo de intermediarios asociados al anabolismo. Esta enzima, que en este caso es la lactato deshidrogenasa, que transforma el piruvato prácticamente en lactato, pues esta transformación requiere un gasto de NADH. Estos NADH fueron producidos prácticamente por la glucólisis. Entonces, esta fermentación láctica, porque le llaman fermentación porque es en la ausencia de oxígeno, es un ciclo cerrado. La glucosa se transforma a piruvato, el piruvato a lactato. Y ahorita vamos a ver la interacción que existe con estas dos vías. La interacción que ocurre en estas dos vías es debido a esta enzima, la lactato deshidrogenasa, que se encuentra en muchísimos tejidos, pero en específico en el músculo esquelético, en los eritrocitos y en hígado, ¿de acuerdo?
¿Qué es lo que pasa en esta señalización, muchachos? Cuando ustedes hacen un ejercicio intenso, hacen un movimiento, hacen esta parte de ejercitarse, el músculo lo que requiere es energía y no va a estar esperando a que la glucosa entre a piruvato y de piruvato pasa a mitocondria, se descarboxile, entra al ciclo de Krebs, después a cadena transportadora de electrones y después a la ATP sintasa. Es demasiado tiempo. Entonces, ¿qué hace el músculo? El músculo lo que hace es degradar la glucosa, transformarla en piruvato y en vez de mandarla a ciclo de Krebs, la va a mandar a una vía de fermentación láctica. Utiliza la lactato deshidrogenasa, se transforma en lactato el piruvato y este lactato se va a torrente sanguíneo. ¿De acuerdo? Este lactato que viaja a torrente sanguíneo llega hasta el hígado y el hígado es transformado a piruvato nuevamente por la misma enzima o por el mismo tipo de enzima. Recuerden que las isoenzimas lo que hacen es trabajar, hacer la misma reacción pero en distintos sitios. Pues la lactato deshidrogenasa del hígado se transforma a piruvato. Este piruvato entra a una vía gluconeogénica y en esta vía gluconeogénica lo que hace es transformar el piruvato a glucosa. Va en sentido contrario, es decir, se le tiene que invertir ATP. Esta inversión de energía ocasiona que se forme glucosa y esta glucosa va a torrente sanguíneo nuevamente y el músculo la vuelve a tomar y la vuelve a transformar en piruvato y si sigue requiriendo de energía, no la va a meter a una vía aeróbica, la mete a una vía anaeróbica y en este caso empieza a obtener más lactato que sigue mandando constantemente al hígado, ¿de acuerdo? Este lactato es un metabolito del cual se genera prácticamente de la fermentación láctica, de la transformación de glucosa a lactato, pero este cambio directo de glucosa a lactato pasa por la glucólisis. Obtienes energía muy rápida, en este caso obtienes 2 ATPs, pero el gasto energético de transformar el piruvato a glucosa requiere al menos de 6 ATPs. Por eso es que el ejercicio continuo puede ocasionar un estado de acidosis láctica, en este caso por la fermentación láctica, pero aquí está la razón de por qué las personas bajan de peso, porque prácticamente lo que se hace es transformar el piruvato en glucosa, ¿de acuerdo? Y aquí requiere una inversión de mucha energía. Si se dan cuenta, transformar el piruvato a glucosa requiere al menos de 6 ATPs. En cambio, transformar la glucosa a piruvato te genera 2, ¿ok? Aquí está la relación de una vía glucolítica, en este caso catabólica de la glucólisis, aeróbica, y una vía anabólica, que en este caso es la gluconeogénesis. Esta conexión entre el músculo y el hígado se le llama ciclo de Cori, ¿de acuerdo? ¿Tienen alguna duda de este ciclo de Cori, muchachos? Doctor, Ujú. ahí entraría la parte de cuando dicen que te dan calambres porque no calentaste o cosas así, ¿entraría en este ciclo? Exacto, exactamente. Muchas de estos calambres va asociado a 2 factores. Uno, el ácido láctico que se está generando. Cuando hablo de ácido láctico es indistinto. Puedo decir ácido láctico, lactato. Es lo mismo. Una forma es ionizada y la otra no. El ácido láctico causa este efecto de los calambres y también aquí hay un inconveniente. El problema en este caso es que también la contracción muscular libera calcio, ¿de acuerdo? El calcio también proporciona, aunque ocasione esta parte de contracción, esta parte de movimiento, bueno, también ocurre un proceso de señalización del dolor, ¿ok? No es tan fuerte, no es así intenso, pero es esas pequeñas contracciones que a veces no podemos controlar y sentimos esos calambres debido al calcio y al ácido láctico que se está generando constantemente en el ejercicio. ¿De acuerdo, muchachos? Oh, vale, vale. Vale, muchachos, entonces continuamos. Esta parte de encrucijada metabólica, pues ya la estuvimos viendo un poquito, hablamos un poco de ellas, y ya vimos que la glucosa 6-fosfato solamente ha entrado en la vía glucolítica. También puede entrar en otras vías, en este caso, puede irse a un proceso de glucogenogénesis, un proceso de asociación a la vía de las pentosas o la vía glucolítica, o depende de qué requiera la célula. En este caso, la glucosa 6-fosfato. La acetilcoenzima todavía no la vemos, va a ser un intermediario muy bonito que vamos a asociar a la descarboxilación del piruvato. Y el piruvato, bueno, ya le vimos ahorita la importancia, simplemente que este piruvato tiene una asociación a transformarse en acetilcoenzima A por descarboxilación o
y esa es la formación de lactatos y se requiere energía de manera abrupta, ¿de acuerdo? Cuando ustedes escuchen lactato, van a tener que asociarlo de manera asociativa al ejercicio, ¿de acuerdo? También hay otro producto que en este caso es la alanina, es el ciclo de la alanina, todavía no lo vamos a ver, pero también tiene una implicación en el metabolismo de aminoácidos. ¿Cómo se regula la glucólisis y por qué se regula? Híjole, aquí es un poquito medio relativo, muchachos, porque hablar de glucólisis y de regulación tiene que ver justamente con la forma en la cual nosotros tratamos de darle un sentido a este tipo de enzimas. Existen distintas formas de regulación, muchachos. Las enzimas alostéricas, las enzimas a nivel hormonal, que vamos a ver un poquito de eso, la regulación genética que lleva mucho tiempo y algo muy importante, la regulación covalente. La regulación covalente es una de las mejores regulaciones que existen y es muy asociada a la regulación hormonal. Va como de la mano. La regulación de la glucólisis se da por tres enzimas en específico. La primera, la exocinasa. La segunda, la fosfofructosinasa 1 o PFK, PFK1. Y la piruvatosinasa o quinasa, como la encuentren, ¿de acuerdo? Ay, creo que apenas vi el chat. Dice, es más fácil subir de peso que bajar de peso. Pues sí, es mucho más fácil subir de peso que bajar de peso. Y pues también tiene que ver el carácter hormonal, que todavía no lo vemos, pero tiene que ver constantemente con la parte de, de este tipo de regulación. Vamos a ver que los niveles hormonales también constantemente están modificando estos niveles de glucosa en sangre y cómo transformamos algunas en energía y otras se van directamente a adipocitos. ¿De acuerdo? Entonces, continuando con esta parte de la regulación, muchachos, es muy importante que ustedes entiendan que de estas 10 reacciones, 3 se regulan y solamente de esas 3, 2 son muy importantes. La primera, que es la exocinasa, híjole, sí tiene una regulación, pero no es tan factible como la que lleva a cabo la PFK1 y la piruvatosinasa, ¿de acuerdo? Y vamos a ver que las dos tienen una regulación. La piruvatosinasa es un poco más compleja, no es tan sencilla. Y la PFK1 tiene una regulación más específicamente alostérica, mientras que la piruvatosinasa tiene una regulación tanto alostérica como covalente. Estas enzimas, fíjese que la exocinasa es una enzima bastante rara porque tiene una regulación negativa o una inhibición por parte de su producto, que en este caso es la glucosa 6-fosfato. Como este producto se genera constantemente, si hay mucha glucosa 6-fosfato, pues va a tender a estorbar en este caso, a la exocinasa. Entonces, esto más bien es como no competencia, sino como una manera de afectar, una manera de estorbar. Mientras que la fosfofructosinasa 1 o PFK1 tiende a ser afectada por el ATP, el citrato y el fosfonol piruvato de manera negativa y de manera positiva, es decir, van a estimular esta enzima, está el ADP, el AMP, el AMP cíclico, fructosa bifosfato y un montón de intermediarios que constantemente van a estar estimulando a esta PFK1 para que realice más glucólisis, ¿de acuerdo? Y la piruvatosinasa, que esto es más específico del músculo, tiene una regulación inhibitoria por el ATP. Recuerden que al final la glucólisis lo que va a generar es un estado catabólico constante. Y al generar un estado catabólico constante, pues prácticamente va a generar un exceso de ATP. Si ya hay suficiente ATP y hay mucha energía, bueno, es innecesario que nosotros sigamos sintetizando ese tipo de componentes y lo que se va a ocasionar es que trate de que esta gran cantidad de ATP afecte al sistema, ocasionando una regulación negativa. Los activadores, en este caso el AMP, el fosfonol piruvato y la fructosa bifosfato, también tienen un efecto directo sobre la piruvatosinasa, causando una estimulación para generar más glucólisis. ¿De acuerdo? Entonces, esta exocinasa, este primer punto de regulación que sí se considera, pero no tiene una importancia ahorita tan fuerte para esta glucólisis. Se inhibe, tiene un efecto inhibitorio por el mismo producto que ella genera, ¿de acuerdo? Es como si hiciera un harakiri en este caso.
La PFK1, esta enzima, tiene una regulación alostérica. Esta regulación alostérica está dada justamente por los niveles energéticos bajos, que son el ADP, el AMP, y se ve inhibida por un exceso de energía, en este caso en forma de ATP. Citrato, que ustedes en este caso el citrato es un componente del ciclo de Krebs, que vamos a ver que este componente no es tan sencillo que esté en el citoplasma. El hecho de encontrar citrato en citoplasma es una señal, es una señal que dice la célula hay demasiada energía. Y también se ve estimulada por un metabolito llamado fructosa 12-bifosfato, que lo produce otra enzima que ahorita no hemos visto, que se llama PFK2. ¿De acuerdo? Si ustedes pudieran ver a la enzima, en este caso la PFK1, verían los sitios alostéricos. ¿Qué es un sitio alostérico, muchachos? Cualquier sitio que no es el sitio activo. Perfecto, muy bien. Ese es un sitio alostérico. Y los sitios catalíticos justamente son los sitios donde tenemos una actividad. En esta parte vamos a ver que el sitio catalítico de la PFK1, que esta enzima, lo que hace es transformar a la fructosa 6-fosfato en fructosa 1,6-bifosfato. Entonces, el sitio catalítico debe de tener un espacio suficiente para pegar ATP y para pegar a la fructosa 6-fosfato. Los va a generar que se mantengan muy juntos y en este proceso se va a generar la fructosa 1,6-bifosfato y el ADP. En este caso vamos a ver que va a haber unos componentes de alta energía como el ATP y el citrato que van a bloquear en este caso la PFK1 de manera alostérica. Y de la misma manera va a haber unos componentes como el AMP, el ADP, que lo que va a ocasionar es estimular de manera positiva este proceso de activación de la PFK1. El ATP, esta molécula que nosotros lo manejamos como molécula energética, tiene 3 niveles de organización en el sentido de dónde va a afectar. El ATP al final se genera en la mitocondria, es donde se genera la mayor cantidad de ATP. Y este ATP cuando sale de la mitocondria es una señal para la célula que le dice, tengo suficiente energía, empieza a bloquear las vías catabólicas que van a generar aún más energía. Entonces el ATP va a bloquear, va a afectar a nivel de ciclo de Krebs, va a afectar a nivel de descarboxilación del piruvato y va a afectar a nivel de glucólisis, ¿de acuerdo? Por eso el ATP es considerado un componente esencial para la regulación alostérica de un montón de vías. Ok. No sé por qué. Ah, ya cambió. Esta no, esta me gusta más, muchachos. Miren, esta fosfofructosinasa 1 o PFK1 tiene una parte positiva, tiene un efecto positivo por parte de la fructosa 2,6-bifosfato, que volvemos. Todavía no vimos la enzima que genera este producto, pero créanme, estimula la glucólisis. Igual el AMP, en este caso el ADP también puede tener un efecto positivo en esta enzima, y tiene un efecto negativo el ATP, el citrato y H+. ¿Qué significa H+, muchachos? Los iones de hidrógeno. Hidrógenos. Ajá. ¿Y es normal que encontremos ese tipo de moléculas en el citoplasma? No, por lo general el Exacto. citoplasma es más básico, ¿no? Es de hecho un poquito, casi tirándole al básico, pero no. Es casi neutro. Y entonces, ¿a qué se referirá este tipo de aseveraciones de H+? ¿Dónde le hayan escuchado que hay muchos protones? ¿No han escuchado? ¿No han leído esa parte, jóvenes? No lo tienen que saber, claro, pero estaría bueno que Quizá, supieran. quizá en el núcleo. Híjole, en el núcleo no. El núcleo es ácido por la parte del DNA, pero no. Bien pensado, Natalie, pero no. ¿Otra idea, muchachos? ¿Los ¿Dónde? lisosomas? Los lisosomas. Híjole, los lisosomas son un contenido asociado también a los peroxisomas y la mayoría son reacciones enzimáticas de degradación. Tienes miloperoxidasa, tienes catalasa, superóxido de dismutasa, tienes un montón de enzimas que ahorita no tenemos que conocer, pero vamos a ver. La respuesta es no. ¿En la mitocondria? Ándale, muy bien. ¿Quién dijo eso? Yo, Sol. Sol. Muy bien, Sol. La mitocondria. A ver, cuéntanos más, por favor.
Eh, A ver, está ahí en ese chisme. ¿De la mitocondria? Ujú. ¿Cuáles son las funciones de la mitocondria? No. ¿Por qué asociaste los protones con la mitocondria? Porque son los que obtienen el ATP. Ok, muy bien. Ya va más o menos esta parte que vamos a ver un poquito más adelante. Ajá. Justamente como dices, ajá, a ver, síguele. Bueno, y realizan muchas funciones. La fosforilación oxidativa, el ciclo de Krebs. Ajá. eh, Tienen células energéticamente activas. Tienen células energéticamente activas. A ver, defíneme eso, Sol. Que dentro de ellas, Ajá. ¿cómo lo había leído? Lo leí hace rato. Eh, que dentro de ellas pueden generar movimientos de energía. Y esto hace que Ok. la célula se mantenga enérgicamente activa. Ok. Es que te entendí, son células energéticamente activas. No, son como nuestra power bank, en este caso. Son nuestra base energética. ¿De acuerdo? Muy bien, Sol. ¿Qué pasó, Uriel? Bueno, yo lo que sabía es también por los hidrogeniones, ¿no? Que son los que se Ajá. intercambian en la bomba ATP sintasa, en la cadena. Ajá. O sea, por Muy eso hay bien. más, hay más, por eso tiene más protones. Ok. Esa es la idea. Bien, Uriel. Bien, Sol. Justamente como dicen sus compañeros, en esta parte de los componentes de la matriz mitocondrial y de este cambio de gradiente de protones es el que ocasiona más ATP. Por eso es considerado que un cambio en la gradiente de protones excesivo es a un nivel de ATP elevado, ¿de acuerdo? Y la célula también está sensando ese gradiente de protones, ¿de acuerdo? Al tener ese censo de gradiente de protones, también tiene una señal directa sobre la PFK1 en tratar de inhibirlo, ¿ok? La piruvato-sinasa es otra enzima de regulación justamente de la glucólisis que tiene un efecto directo en la transformación de fosfonal piruvato a piruvato. ¿Qué lo estimula? Bueno, la fructosa 1,6-difosfato, que es un producto de la PFK1, y se ve inhibida por ATP, que son condiciones de alta energía, y en este caso un intermediario muy importante que es la alanina. Todavía no vemos la alanina, todavía no vemos esta vía, entonces ahorita solamente ténganme fe y díganme que la alanina va a ser un regulador negativo de la glucólisis a nivel de piruvato sinasa, ¿de acuerdo? Entonces vamos a tener estos componentes que constantemente van a estar regulando tanto positivamente como negativamente estas dos enzimas de regulación de la glucólisis, ¿de acuerdo? El citrato y la fructosa 2,6-bifosfato, bueno, ahorita no sabemos de dónde salen, ni la alanina, ¿de acuerdo? Esos tres componentes ahorita sépanlos. Cuando yo les pregunte, respondan esa parte, no les importa ahorita de dónde sale, vamos a verlos en su momento. Y es importante que vayan asociando este tipo de regulación para que posteriormente nosotros entendamos qué vamos a activar o qué vamos a apagar de acuerdo a qué tipo de enzima estamos regulando. ¿Ok? La piruvato sinasa, híjole, aparte de tener esta regulación alostérica, va a tener una regulación covalente, ¿de acuerdo? Una regulación covalente habla de procesos de fosforilación y de desfosforilación. Y aquí voy a dejar